Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. En esta ocasión quiero comentarte sobre si está bien o mal mojar las hojas al momento en que las estamos reproduciendo. Que bueno, mira, te enseño cómo va la reproducción de esta Echeveria lagui X prolífica. Wow, toda una belleza. Esta Echeveria lagui se reproduce bastante bien por hoja. Mira, aquí estás viendo los maravillosos resultados. Amigos, estos resultados no creas que es de la noche a la mañana. Yo llevo cultivando esta Echeveria lagui como 4 meses, si no es que más. Se cultivaron a partir de otoño. Imagínate, a partir de otoño llevamos reproduciendo estas bellezas. Y en algunos comentarios me hacían la pregunta, ¿está bien o está mal mojar las hojas cuando las vamos a reproducir? Bueno, voy a aprovechar para reproducir bueno, es que yo le digo Graptopetalum bronce, aunque algunos me habían dicho que no era Graptopetalum. Quiero aprovechar, amigos, quiero aprovechar para reproducir. Lo que vamos a hacer es cortar este Graptopetalum y ahorita pasamos a la explicación. Cuando esto es muy común que lo hagamos, yo lo que voy a hacer es reproducir. Voy a poner algunos esquejes de esta belleza para que se hagan más, que nos den muchos bebecitos. Y pues ustedes saben que para realizar esquejes, pues siempre vamos a sacar alguna que otra hoja. Cuando yo realizo esquejes de estos, normalmente dejo unos centímetros para poderlos sembrar. Y al dejar esos centímetros, vamos a sacar estos hermosos productos que van a ser hojitas de este bronce. Es que algunos dicen que es Graptocedum. Voy a investigar muy bien, amigos. No pasa nada, no sabemos todo. Estos van a quedar para colocarlos en una macetita. Y después vamos a tener lo que son las hojas. Estas hojas, amigos, hay dos formas de reproducir hojas, básicamente. Que es dejar que las hojas saquen los bebés, es decir, que no las vamos a regar. Son dos formas muy diferentes de hacer la reproducción de las suculentas. Cuando nosotros no regamos las hojas, lo que pasa es que esas hojas van a ir sacando bebés y los bebés van a consumir lo que es la energía de las hojas. Así que no es necesario regar, podemos dejar sin regar las hojas hasta que los bebés estén completamente desarrollados. El problema o la preocupación que muchas personas tienen es si nosotros al regar las hojas se pudren. Aquí te traigo unas hojas de Graptopetalum paraguayense que no han sido regadas nunca. Ellas no han sido regadas, la verdad es que los bebés van súper bien. Estas hojas, si te das cuenta, como no están siendo regadas, los bebés las absorben más rápido. Mira, ¿ves? Se absorben más rápido la energía de la planta y pues aquí tenemos los Graptopetalum. Estos les hace falta más sol, hay que sembrarlos. Nada más que estos ya tengo bastantes, soy muy mal papá plantil con ellos. Pero estos bebés, si no los riegas, amigos, no pasa nada. La planta va a salir. Ahora, estamos hablando de Graptopetalums, que son plantas muy resistentes, que casi se cuidan solas. El problema viene cuando estamos reproduciendo suculentas que son más delicadas. Entonces, hay dos formas de reproducir las hojas. Una sería no regando las hojas, dejándolas en platitos y esperar a que las hojas vayan brotando de ahí nuevos bebés. Una vez que tenemos los bebés, podemos sembrar directamente en la tierra. Este mecanismo te va a servir cuando tú estés utilizando sobre todo suculentas que sean muy fuertes. Pero luego tenemos suculentas que son más delicadas. Esta sería el segundo método de reproducción. Para este segundo método de reproducción voy a estar sacando unas hojas de una hermosa Echeveria que es una Echeveria Perlebón Number. Recuerda que siempre que vayas a sacar hojas, hacerlo con mucho cuidado. Voy a sacar algunas hojitas porque de Echeveria Perlebón Number no he hecho reproducción tanta como quisiera. Entonces vamos a sacar algunas bebés. Yo voy a sacar 5. Generalmente siempre que hago reproducción no saco más de 5 hojas porque luego se me hacen muchas. Y siempre intentar que cuando hagamos una reproducción, mis queridos amigos, pues no saquemos hojas de más, porque luego sí que se nos pueden llegar a perder esos bebés por falta de cuidado.
Mira nada más qué belleza de Queveria Perlebonumber. Esta es una variedad que me gusta muchísimo. Muy, muy bonita. Te muestro otra Queveria Perlebonumber que tengo por acá. Esta que está aquí, pues es resultado de una decapitada, una decapitación. Mira nada más cuántos bebés tenemos. Aquí de pura casualidad salió este cactus y también salió este árbol de mezquite. Este arbolito de mezquite lo vamos a cultivar. Y los vamos a sacar, claro que los vamos a sacar pronto de esta maceta, pero te enseño algunas Perlebón Number. Quiero hacer reproducción por hoja, también porque a lo mejor en reproducción por hoja nos pueda salir una suculenta monstruosa o una suculenta que sea también, o a lo mejor una suculenta crestada. Para hacer esto voy a colocar tantito polvillo de coco, tengo por aquí. A las suculentitas les voy a poner hormona enraizante, que como ya les mencionaba es un excelente sellador. Y las vamos a sembrar en esta macetita. Ahora, esta es una forma de cultivo que a mí la verdad me ha ido muy bien, creo que es de mis favoritas. Y pues contestando la pregunta si debemos o no mojar las hojas, yo te diría que depende de tu forma de cultivo. Para mí, cuando tenemos suculentas que son más delicadas, yo sí recomiendo mojar las hojas. Y no nada más mojarlas, sino que enterrarlas. Yo lo que voy a hacer es que voy a enterrar estas hojitas más o menos 1,5 cm, 2 cm. Las vamos a enterrar en este sustrato. Y ahí las vamos a dejar hasta que desarrollen raíz y salgan las rosetas de esta suculenta. Yo como te decía, ya le tengo más o menos medido de que a estos botecitos de medio litro son 5 hojas. Después de eso las vamos a regar. Ahora la pregunta, ¿por qué regamos las hojas, don suculento? Bueno, pues vamos regando las hojas para que no se deshidraten. Lo que pasa es que hay suculentas que son más delicadas y que si no las estamos regando constantemente, una vez a la semana más o menos, se van secando, se va deshidratando la hoja y la hoja se deshidrata y entonces no hay oportunidad de que salgan los bebés. Entonces sí debemos mojar las hojas cuando estemos cultivando suculentas que sabemos que son delicadas o que no son suculentas tan fuertes. En el caso de lo que son el Graptopetalum paraguayense, mira nada más, el Graptopetalum paraguayense es muy fuerte, sale sin necesidad de mojar la hoja. Ahora, las hojas raramente se van a pudrir. Una hoja cuando nosotros la mojamos no le va a pasar nada, amigos. Yo lo he hecho esto varias veces y es un procedimiento que de verdad te aconsejo realizar. Eso sí, la temporada de siembra recuerda que es en primavera-verano. Esto no lo quieras hacer en otoño ni en invierno porque la verdad no te va a ir muy bien. Otro detalle, muchas personas a veces no entierran las hojas directamente. Yo a lo largo de mi experiencia me he dado cuenta que es mucho mejor enterrar las hojas. Estas hojas, si las pudimos haber dejado de la otra manera, las pudimos haber dejado así para que ellas vayan saliendo conforme pasa el tiempo. Pero ¿qué pasa? A veces se nos olvida sembrarlas, a veces no tenemos espacio, a veces no tenemos tiempo y la hoja termina pudriéndose. Pasa que salen las raíces, no aprovechamos las hojas de las raíces de esas hojas y las raíces se secan. Eso me ha pasado muchísimo. No me voy muy lejos. Mira, por ejemplo, esta suculentita que está aquí estaba aquí abandonada. No la sembré por tiempo, porque no la vi, porque tengo muchas suculentas. ¿Y qué pasa con estas raíces? Que estas raíces se secan y después estamos forzando a que la suculenta vuelva a sacar raíz. Y eso hace que la suculenta se entorpezca su trabajo. Sacar 2 veces raíz a ella le cuesta mucho trabajo y normalmente cuando pasa eso la suculenta no llega a buen término. Se quedan los bebés, salen los bebés, pero sin raíz, y eso hace que difícilmente se puedan reproducir a gusto, bien. Entonces, yo te aconsejo que cuando estés cuidando suculentas como estas, las siembres, les pongas ese centímetro, esos 2 centímetros de profundidad. No te preocupes, las suculentas van a salir. Estas suculentas son suculentas que han salido, amigos. Las sembré directamente y ellas van saliendo. Para mí, este es el mejor método de reproducción. Sembrar la suculenta 1 o 2 centímetros bajo la tierra y esperar a que salga, para que esa raíz no se deshidrate. Si nosotros hacemos esto, si te das cuenta, por ejemplo, esas raíces ya están deshidratadas.
Estas que tengo por aquí, la raíz ya no salió. ¿Y qué pasó? Que ya no hay raíces. ¿Por qué ya no hay raíces? ¿Por qué? Porque están deshidratadas por completo. No se sembró esta raíz. Mira cómo está esta raíz. Entonces, ¿qué pasa? Que si es una planta que es fuerte, no pasa nada. Ella va a resistir y le va a ir bien. Pero si es una planta muy delicada, volver a sacar raíz hace que la suculenta se marchite. Por eso, mi recomendación siempre va a ser que sí mojes las hojas, que sí, que entierres las plantas y que no te esperes a ver si saca o no bebé. De verdad, esto me ha pasado muchísimas veces con todo tipo de suculentas. Entonces, ¿qué es mejor? Venir, sembrar las hojas en la maceta y regar una vez a la semana las hojas para que no se deshidraten y duren el tiempo suficiente para sacar bebés. Son dos formas muy diferentes en las que podemos reproducir suculentas. Las dos son válidas. Si a ti te funciona no mojar las hojas y dejar que salgan los bebés y luego sembrar esos bebés, adelante. Pero sí te tengo que decir que después hay mucho problema para que se enraice la suculenta. Entonces sí, te aconsejo mojar las hojas. Más que mojar las hojas, lo que hacemos es regar la tierra. Venimos, regamos una vez a la semana y con un chisguetito también mojamos un poco las hojas. Eso sí, ten cuidado de que no estén completamente al sol, porque en el sol se te van a rostizar. Cuando estés sembrando hojas, hazlo debajo de una media sombra, 50 o 70% o un plástico lechoso. Espero haber resuelto esta duda. Yo soy Don Suculento. Nos vemos. Hasta la próxima.